Hola, buenas. Soy Mireia y soy estudiante de psicología de la UOC. En el vídeo de hoy os vengo a explicar un poquito cómo ha sido mi experiencia en el semestre que acabo de acabar, que es mi cuarto semestre estudiando psicología en la UOC. En este cuarto semestre me cogí 6 asignaturas. Las asignaturas que me cogí para este semestre fueron Historia de la Psicología, Psicología de la Salud, Evaluación Psicológica, Psicología del Lenguaje, Psicología de las Organizaciones y Principios de Intervención en Educación. De estas 6, 4 eran o se superaban por evaluación continua, por lo tanto, si tú aprobabas los trabajos no tenías que hacer examen, y 2 de ellas, aún aprobando la evaluación continua, tenía examen. Primero de todo os voy a hablar de Historia de la Psicología. Esta asignatura consistía en 3 trabajos y el trabajo principal de la asignatura era hacer un podcast. Como dice la asignatura, pues era un repaso de la historia de la psicología, sobre todo desde una visión crítica. A mí no me ha gustado la asignatura, me ha parecido un tostón. Había muchísimos materiales, encima largos, densos. No me ha gustado para nada, ¿eh? De las asignaturas que he hecho hasta ahora, para mí, la peor, con diferencia. Mis recomendaciones, si os las podéis sacar de encima al principio, mejor, porque de verdad no me ha gustado nada. Y al final, es que incluso haciendo el podcast, es que le cogí manía desde el principio a la asignatura y ya no me ha gustado nada, no lo he disfrutado. Para mí, dedicarle tiempo era un suplicio, no tenía nada de ganas de ponerme a estudiar esta asignatura, la verdad. Por eso, ¿no? Le cogí manía desde el principio y ya no me ha motivado nada, cero. Porque creo que no se ha planteado de la mejor manera. No se le ha dado mucha importancia a, pues al final, la historia de la psicología, porque básicamente nos hemos puesto a criticar cómo se ha hecho la historia, pero considero que si hacemos esto, mínimo le tendríamos que haber dedicado un trabajo realmente, pues, a realmente estudiar la historia de la psicología, porque sí que ya teníamos materiales para ir leyendo y tal, y era como un trabajo previo al trabajo que teníamos que hacer, pero considero que es que al final, que sí que está muy bien criticar la historia, pero tendríamos que haber dado la importancia a la asignatura que se tendría que haber dado, porque es que al final es una asignatura que si quieres opositar te pueden preguntar sobre ello, y considero que se ha pasado muy por encima a la historia como tal. Otra de las asignaturas que no me ha gustado mucho es psicología del lenguaje. Y el temario es muy interesante, ¿eh? Tengo como sentimientos encontrados con esta asignatura porque realmente es súper bonita y el temario es súper interesante, pero el problema es que... Problemas de los recursos, sobre todo. Y explico por qué. Es una asignatura que tenía 4 trabajos y el nivel de exigencia de los trabajos era muy elevada, y el problema es que los recursos estaba todo muy mal explicado y encima era bastante escueto. A lo mejor tú tenías así unas líneas minúsculas y tenías una pregunta y tenías que desarrollarla en 15 líneas. No lo explicaba bien, eran muy estrictos corrigiendo y la verdad es que no... Muchas preguntas no se entendían, que querían que contestases, encima los recursos lo explicaban todo bastante mal y como que no llegabas a entenderlo todo mucho. Y encima el tema del lenguaje es muy complejo, cómo llegamos los humanos realmente a comprender y a producir el lenguaje. Es muy complicado. Y claro, los recursos no ayudaban. Entonces, para mí era bastante frustrante ir haciendo los trabajos porque es que me sentía bastante inútil a la hora de contestar, porque es que muchas veces no sabía qué contestar. Y suerte de los foros y todo, pues, y suerte también, tengo que decirlo aquí sí, de la profesora que me ha tocado en mi aula, porque es que nos contestaba todo muy rápido las dudas, nos daba información extra, si no entendíamos algo nos lo intentaba explicar. Se veía que la pobre hacía todo lo que podía para que intentásemos entender esa asignatura, que de verdad muy difícil. Y ha sido la asignatura que más me ha costado y la asignatura en la que he sacado peor nota.
Otra de las asignaturas que he hecho es Psicología de las Organizaciones. Esta es una asignatura del área social y todas las del área social normalmente son trabajos en grupo, pero esta es la primera que hago que son trabajos individuales. Y me daba un poco de miedo porque siempre yo he estudiado criminología y claro, teóricamente el área de psicología social se me tendría que dar mejor, ¿no? O es en principio uno de los ámbitos que podría sacar mejores notas. Pero en la UOC no sé por qué se me han cruzado estas asignaturas o no sé qué, pero que siempre han sido las notas más bajitas que tengo. Y siempre me ha dado mucha rabia que mis notas más bajas del expediente sean precisamente de este tipo de asignaturas. Así que al principio me daba un poquito de cosa esta asignatura. Pero nada más lejos de la realidad, la verdad. He tenido muy buena experiencia con esa asignatura. Eran 4 trabajos y de esos 4 trabajos solo tenías que aprobar 3, porque te iban a coger solo 3 notas. Si presentabas los 4 trabajos, pues te cogían las 3 mejores notas. Y yo saqué, pues la verdad, el primero y el tercer trabajo súper buena nota. Y luego el segundo no tanto, saqué creo que un 8 con algo. Y luego decidí presentar el último trabajo. Estuve durante el curso dudando si lo iba a presentar o no, en función también de pues si tenía mucho tiempo libre o no, o si me estaba más agobiada o no. Pero al final decidí presentarlo porque tenía muy buena nota de evaluación continua y quería intentar sacar buena nota de ese para mejorar la nota del segundo y así pues tener más posibilidades de optar a una matrícula de honor, que al final las matrículas de honor lo bueno que tienen es que luego te ahorras de pagar una asignatura. Y al final saqué la misma nota que el segundo trabajo, por lo tanto no me sirvió de nada, pero bueno, mira, lo hice y pues me sirvió pues para practicar pues esa parte de la asignatura. La verdad que la asignatura es interesante, es sobre pues estudiar las organizaciones como si fuese pues un sujeto, por ejemplo, qué tipos de organizaciones hay, culturas que se pueden dar dentro de una organización, todo ese tipo de cosas. Y los materiales, la verdad, no eran muy largos, no eran muy pesados, se leían bastante ágilmente y los trabajos en general tampoco eran excesivamente largos. Así que en mi caso, como he dicho, ¿no? He estudiado criminología, entonces del área social tengo bastante conocimiento. Yo tendía a enrollarme en los trabajos, así que se me hacían un pelín largos. Pero bueno, en general me sacaba los trabajos en 1 o 2 días. Por lo tanto, tampoco es para tanto. Hay asignaturas peores. Y la última asignatura que hice de evaluación continua es Principios de Intervención en la Educación. Esta asignatura es del área de Psicología de la Educación y la verdad, súper bien, todas siempre me han gustado. Es muy por el estilo de Psicología de la Educación y súper bien, la verdad. Eran 3 PECs, la primera individual y la segunda y la tercera ya eran en grupo. A mí me tocó un grupo que la verdad, impresionante, súper, súper bien. No tengo nada malo de decir de ninguna de mis compañeras, la verdad, hemos trabajado súper bien. Incluso hemos llegado a entregar trabajos 2 semanas antes de cuando se tenían que entregar. Y era muy interesante, sobre... Básicamente lo que hemos trabajado es, pues, cuando tienes que intervenir en el área educativa, pues cómo hacerlo. Desde qué modelos se puede hacer, qué cosas hay que tener en cuenta, desde qué aproximaciones puede hacerlo el asesor educativo, si es pues desde dentro de la organización, desde fuera. Y muy interesante, la verdad, y pues trabajos bastante aplicados. Luego, además de hacer el trabajo en grupo, había una parte individual que había que entregar. Pero muy contenta, sobre todo se me hizo una asignatura muy amena gracias al grupo que me tocó, que en esa asignatura no se podía escoger el grupo. En historia de la psicología sí se podía escoger, que también me tocó un buen grupo, ¿eh? Lo único que en esta asignatura fue un grupo que, la verdad, trabajábamos súper bien. Es que había momentos que, yo qué sé, yo hoy hago algo del trabajo, entro mañana y es que prácticamente está todo hecho. No sé, es que cuando encuentras un grupo que se trabaja tan fácil, de verdad, como digo yo, en vez de una asignatura se te hace como si fuese media. Y eso pues lo agradezco muchísimo a mis compañeras. Y ahora pasamos al bloque de las asignaturas que he hecho examen, que curiosamente son las asignaturas que más me han gustado este semestre. La primera de todas es evaluación psicológica.
Esta asignatura es muy interesante. Tiene un poquito de materiales, eso sí, hay que leer un poquito. Pero bueno, algunos se repiten bastante, por lo tanto, al final de información nueva tampoco hay mucha para leer. Y son 3 trabajos, por lo tanto tampoco es mucha faena la que da esta asignatura, aparte de estudiar para el examen. En esta asignatura sobre todo pues se ven qué técnicas se pueden aplicar para evaluar un caso en psicología, sea del ámbito que sea, no solo pues el clínico, sino que también el jurídico, el educativo, también el laboral, para pues qué test, por ejemplo, o qué formas hay de evaluar al mejor candidato para conseguir un empleo. Y muy interesante, la verdad. Las PECs eran muy interesantes y eran muy aplicadas al caso. Por ejemplo, pues hemos tenido que redactar un informe psicológico, cosas que al final prácticamente todo el mundo va a tener que redactar ese tipo de informes. Así que pues va muy bien practicar ese tipo de cosas. Me ha gustado muchísimo esta asignatura. Y la última asignatura es Psicología de la Salud. Esta fue o ha sido mi preferida de todas. Es una asignatura que no tiene muchos materiales, la verdad, y encima los materiales que tiene son súper rápidos de leer. Y es una asignatura, pues como dice el nombre, ¿no? Hemos estado viendo sobre la salud y el bienestar de las personas, tanto si están enfermas como no. Y pues tanto a nivel físico como psicológico como social. Muy interesante. Aquí lo que sí a lo mejor no es tan apetecible es que eran 5 trabajos. Y claro, es bastante faena. Lo bueno es que del trabajo 2 al 5 se podían hacer en parejas o en grupos de 3 y te sumaban un punto solo por estar en pareja o en grupo. Lo bueno que tenía trabajar con otra persona, y en mi caso pues he trabajado con la misma persona desde el trabajo número 2 y pues súper bien, porque la verdad las dos hemos trabajado muy bien y pues al final hemos ido sacando muy buenas notas, la verdad. Y se me ha hecho muy ameno y encima pues cuando teníamos que escoger una temática teníamos la suerte que nos gustaban las mismas cosas, así que hemos coincidido muchísimo y ha sido muy fácil trabajar. Así que sí que eran bastantes trabajos, pero al haber trabajado con otra persona, quieras o no, pues se reparte un poco la faena y no se hace tan duro con tanta faena la asignatura. Y luego en la prueba de síntesis, en este caso, a diferencia de evaluación psicológica, era sin apuntes. Y a mí a priori esta asignatura me daba un poquito más de miedo porque tenía un poquito más de teorías y encima no podía tener los apuntes al lado, así que me daba un poquito más de cosa el examen. Mira que iba con una media de excelente para el examen y no me esperaba que el examen me saliese tan bien, la verdad. Y pues al final he sacado la misma nota de tanto de evaluación continua como de examen, que no me lo esperaba para nada esta asignatura. Me esperaba sacar menos nota del examen, o bueno, prueba de síntesis en este caso. Y pues he tenido la suerte que de esta asignatura sí he conseguido sacar una matrícula de honor. Una asignatura que no me la esperaba, lo he conseguido. Y sobre todo pues me hace ilusión no tanto por la nota, porque es que al final tengo mejor nota de psicología de las organizaciones, pero sobre todo por el hecho de pues ver mi trabajo recompensado, que al final pues estoy estudiando y trabajando a la vez y pues sacar esta recompensa pues la verdad me enorgullece muchísimo. Y luego lo mejor de todo es que para el siguiente semestre me voy a ahorrar de pagar una asignatura, que eso pues se agradece muchísimo, la verdad. Estoy muy contenta y pues al final pintaba un semestre muy aburrido, que lo ha sido. Se me han juntado asignaturas que no me han gustado, muchas. En cambio en otros semestres pues he tenido la mayoría de asignaturas que me gustaban y me motivaban, y me ha costado este semestre, sobre todo las últimas semanas de estudiar no podía, no tenía nada de ganas. Pero bueno, mira, he ido haciendo pues día a día lo que he podido y al final pues los resultados han reflejado mi esfuerzo. Es lo que me gusta de la evaluación continua, que al final pues si tú día a día eres constante, al final tu esfuerzo se ve reflejado. Pues nada, pues hasta aquí mi experiencia en este semestre. Muchas gracias por haber visto el vídeo y si tenéis cualquier duda me podéis dejar abajo por comentarios. También os dejaré el Instagram por si me queréis mandar dudas por ahí. Suscribiros al canal para estar atentos cuando voy publicando los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.